Bien, chicos, continuamos. Bien, vamos a resolver el ejercicio número 25. Lo que vamos a ver ahora, bueno, el día de hoy estamos culminando con la unidad número 4, ¿sí? Ustedes intenten resolver en estos días el ejercicio 22, 23 y 24, ¿sí? Traten de resolverlo. Igual durante la semana yo lo voy a resolver y luego se lo paso por el grupo, para que ustedes traten de corroborar a ver si lo hicieron bien o no, pero es importante que lo hagan, ¿sí, chicos? 22, 23 y 24. Más que todo el 22 y el 23, mucho más todavía que el 24. Bien, así que en los próximos días yo estaré enviando un video para que ustedes puedan ver sus errores y si lo hicieron, digamos, muy parecido, porque no solamente tiene que ser ese mismo método, pero llegaron a la respuesta, genial, chicos, suma mucho para ustedes. Bien, ahora veamos las aplicaciones económicas, ¿sí? Que es lo único que nos falta con respecto a esta unidad, que ya estaríamos culminando el día de hoy. Bien, vayamos al ejercicio número 25. Vamos planteando y vamos explicando algunas cosas. Un consumidor tiene un ingreso de 800. Un consumidor tiene un ingreso de 800. Bien, mi ingreso es de 800. Y lo destina a la compra de dos bienes, A y B. Bueno, voy a comprar dos bienes, A y B. No sé qué son, autos o no sé qué otro bien son. Bueno, aunque con esta cantidad no va a alcanzar, pero bueno, haciendo, digamos, un ejemplo genérico, ¿sí? Cualquier otro bien que te puedes imaginar, cuyos precios unitarios son respectivamente 160 y 80. Bien, antes de continuar, mejor quiero hacer una aclaración, ¿sí? Ahora estoy trabajando con el PDF que envié al grupo de WhatsApp. Quizás por el tema de los oyentes tengan, digamos, otra guía. Lo que sucede es que existen dos guías y lo único que te cambian son los valores, ¿sí? Sí, chicos, por ejemplo, si acá me aparece 800, quizás en alguno de ustedes aparece 700 y si no aparece en este ejercicio va a aparecer en otro, ¿sí? Pero la forma de trabajar es la misma, lo único que cambia son los valores, ¿sí? Hago esa pequeña aclaración, porque, bueno, ha pasado muchas veces. Con respecto a esto, hay muchas guías dando, digamos, muchas guías dando vueltas, que lo único que te cambia son los valores. Bien, retomamos el ejercicio que nos decía, un consumidor tiene ingresos de 800 y lo destina a la compra de dos bienes, cuyos precios unitarios son 160 y 80. El precio del bien 1 es 160 y el precio del bien 2 es 80. Bien, vamos con la primera pregunta. La parte A. Escribir el vector de precios y representarlo gráficamente. Escribir el vector de precios. Bien, los precios los vamos a establecer en forma de un vector. Entonces vos decís, BP, ¿sí? Vector de precios. Esto va a ser igual a lo siguiente. 160 y 80. Yo sé que mi vector va a contener dos componentes, obviamente porque nos dan dos precios y la cantidad de bienes son 2. Únicamente eso, chicos. Ahora, lo vamos a representar gráficamente. Construyes un sistema de coordenadas. Recuerden que nosotros únicamente vamos a considerar el primer cuadrante, ya no construyo la otra parte del sistema de coordenadas porque estamos en aplicaciones económicas. Ahora, la pregunta es,
¿Cuánto valen estos ejes? ¿O qué representación tiene? Esto va a ser precio del bien 1 y esto el precio del bien 2. Entonces nosotros ya podemos establecer 160 y 80. Bien, nosotros sabemos que todos los vectores que estamos trabajando parten o tienen como punto inicial el origen de coordenadas. ¿Sí? Todos los vectores que estamos trabajando nacen en este punto. Únicamente eso, chicos. Entonces el vector de precios es 160,80. Ya lo tenemos gráficamente. Ahora, si yo te doy 3 bienes, ¿sí? Entonces el vector de precio tiene que ser, digamos, con 3 componentes y eso va a ser en R3. Pero es difícil que yo te pida en R3, ¿sí? Difícil. Si les pido gráfico, más que todo va a ser en R2. Con respecto al vector de precios. Ahora, con respecto al vector de bienes, sí puede aparecer en R3. Lo vamos a ver, ¿sí? Bien, tenemos respondido la primera parte. Vamos con la segunda. Nos dice, escribir la ecuación presupuestaria y grafique la recta de posibilidad de consumo. Escribir la ecuación presupuestaria y grafique la recta de posibilidad de consumos. La ecuación presupuestaria. Lo que yo les voy a dar ahora es la fórmula para encontrar la ecuación presupuestaria, ¿sí? Que es la siguiente. El ingreso es igual al precio del bien 1 por el bien 1 más el precio del bien 2 por el bien 2. Esta es la fórmula genérica. En esta ocasión yo he escrito x1 y x2 porque es la costumbre que se tiene, ¿sí? Pero obviamente yo lo tengo que cambiar porque en el ejercicio ya me dan a y b. Únicamente eso. Pero quise escribir la fórmula genérica, ¿sí? La costumbre que se tiene. Y es lo que más se va a utilizar con estas variables. Bien. Una aclaración. Cuando en el ejercicio te dice escribir la ecuación presupuestaria, obviamente te pide encontrar la ecuación presupuestaria, lo que vos vas a encontrar es cuánto vale el ingreso, o cuánto es el ingreso y cuál es el precio de los bienes. Es decir, tiene que estar explícito esta parte, o mejor dicho, tiene que aparecer un valor numérico con respecto a estos tres que estoy resaltando. ¿Sí? Lo único que tiene que quedar como incógnita son los bienes. Después vamos a ver por qué. ¿Sí? Bien, esta es la fórmula, chicos. Vamos a resaltar. Fórmula de la ecuación presupuestaria. Ecuación presupuestaria. Listo. Obviamente, si existieran 3 bienes, esto se va a prolongar a más el precio de bien 3 por XU3. ¿Sí? Y así consecutivamente se puede ir extendiendo. ¿Cuál era el ingreso? El ingreso de este consumidor era de 800. Entonces, escribís acá 800. ¿Cuál era el precio del bien 1? 160. Por A. ¿Sí? Ya le voy a hacer el cambio. Porque el bien es A en este ejercicio. Más el precio del bien 2. 80. Por B. Listo, chicos. Nos pedían escribir la ecuación presupuestaria. Ya lo tenemos. Esta es la ecuación presupuestaria. Lo único que tiene que ser visible en la ecuación presupuestaria es el ingreso, o sea, tiene que aparecerme acá un valor numérico, el precio, pero los bienes es lo único que me tiene que quedar como incógnita.
Quiero que quede claro esa parte porque muchos se confunden, ¿sí? Bien. Ahora, ¿por qué hablamos de ecuación presupuestaria? Por lo siguiente, hacete la idea que vos vas a comprar algo el día de hoy, ¿sí? Esto se enfoca a lo que yo voy a comprar en el presente. Entonces, cuando yo voy a comprar algo, algún bien, ¿sí? Es fijo lo que yo tengo en mano, o sea, cuánta guita yo tengo, ¿sí? En este caso yo tengo 800. Ahora, cuando yo voy a un supermercado, ponerle un supermercado X, ¿sí? Para no hacer propaganda en ningún supermercado en específico. Cuando yo llego a ese supermercado X y yo deseo comprar dos bienes, ¿qué es lo que es fijo en ese momento? Lo que es fijo son los precios. Ahora algunos de ustedes dirán, pero si yo voy a otro supermercado, capaz hay otro precio. No, no, pero hagamos referencia a uno solo, ¿sí? Entonces, cuando yo llego en ese lugar, los precios de los bienes que yo quiero comprar son fijos. En este caso, 160 y 80. Eso no va a variar. En ese día no va a variar, ¿sí? Los próximos días puede variar, pero ese mismo día no varía. Si yo voy en la mañana, 160. Si yo voy a la tarde, va a seguir siendo 160. Eso no va a cambiar. Ahora, en ese instante, lo que yo tengo en mano, ¿sí? Es fijo. Los precios son fijos. ¿Qué es lo único que puede variar? La cantidad de bienes que vos querés comprar. Por ejemplo, yo puedo ir a ese lugar y en mente tengo que comprar dos bienes o dos unidades del bien A y 5 unidades del bien B. Puede ser. Pero eso puede variar. Lo que no va a variar en ese instante va a ser el precio de los bienes y lo que yo tengo en mano. O sea, la guita que yo tengo en mano. Eso no va a variar. ¿Sí? Por eso surge ecuación presupuestaria. ¿Sí, chicos? Bien. Entonces, ya lo hemos encontrado. Ojo que este ejercicio es básico, ¿sí? Después se va a complicar un poco más. Bueno, y también me pide, y grafique la recta de posibilidad de consumo. Vamos a graficar la recta de posibilidad de consumo. Recta de posibilidad de consumo. Me piden graficar la recta de posibilidad de consumo. Recta de posibilidad de consumo es lo que vamos a encontrar. Bien, nosotros sabemos que esta es la ecuación presupuestaria, ¿sí? Ahora, si yo te pido la recta de posibilidad de consumo, es porque lo que yo te pido es que a esta ecuación, que está en forma implícita, ¿sí? Porque no está despejado ni A ni B, pues se llama implícita, lo tienes que llevar a forma segmentaria. ¿Recuerdan ustedes la unidad número 1? Cuando vimos rectas, vimos que lo puedes expresar en forma vectorial, paramétrica, simétrica, explícita, implícita y también forma segmentaria. Ahora lo vamos a aplicar, ¿sí? Esta ecuación presupuestaria lo tienes que llevar a forma segmentaria cuando me piden la recta de posibilidad de consumo. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, lo que yo voy a hacer para recordar es escribir primero toda la ecuación igual, la ecuación presupuestaria, y lo que yo voy a hacer es llevarlo a forma segmentaria. ¿Por qué? Porque me piden la recta de posibilidad de consumo. Esa es la respuesta. Entonces, si yo lo quiero llevar a forma segmentaria, recuerden que el diseño de una forma segmentaria, lo voy a escribir acá para recordar. El diseño de la forma segmentaria es x sobre a más y sobre b igual a 1. Tiene ese diseño. Ahora uno se pregunta, ¿cómo voy a convertir a 1 este elemento? Lo dividís por el mismo elemento. Entonces yo digo, si esto lo divido por 800, me va a dar 1. Y llegué. Acá también lo dividís por 800. Acá también por 800. Y listo. ¿Por qué? Porque lo que lo haces en un miembro lo tienes que hacer en el otro. Vamos a ver qué nos resulta. Este es 1. Ahora este es A.
Observen la forma segmentaria. X tiene que estar solo. El número me tiene que aparecer en el denominador. Entonces, este 160 me está estorbando. El 160 lo tienes que pasar a dividir abajo. ¿Sí? Recordando eso. Esto también ya lo vimos. Entonces sería 800 dividido por 160. Nos va a dar 5. Más B. 80 lo pasas a dividir. 800 sobre 80, 10. Bien, observen, ya lo tengo en forma segmentaria. Pero como todo esto surgió de la ecuación presupuestaria, entonces a esta ecuación se le llama recta de posibilidad de consumos. Recta de posibilidad de consumo. Su mismo nombre lo dice, posibilidades. Ahora lo vamos a ver. El ejercicio nos pide la gráfica. Bien, me falta gráfica. Pensé que únicamente nos pedía la ecuación. Vamos a graficar. Únicamente me concentro en el primer cuadrante, porque estamos en aplicaciones económicas. Acá yo puedo decir que esto es A, y acá esto es B. En la unidad número 1, ¿por qué nosotros llevábamos alguna ecuación en forma segmentaria? Porque era más fácil de graficar. Es más fácil, porque los números que te aparecen en el denominador son las intersecciones. Por eso. Entonces, mira, debajo de A es un 5, entonces yo ubico acá el 5. Debajo de B es 10, entonces yo ubico acá 10. Por eso se lleva a forma segmentaria, porque es más fácil de graficarse rápidamente. Y el 1 no le des importancia. Obviamente esto es una recta de esta manera, ¿no? Pero no me importan los otros cuadrantes. Únicamente el primero porque estamos en aplicaciones económicas. Y ya tenemos la recta de posibilidad de consumo. Recta de posibilidad de consumo. Bien. Ojo chicos, no vayan a pintar toda esta región. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la unidad número 5. La recta de posibilidad de consumo únicamente son todos estos puntos que están acá. Por eso dice recta. Algunos lo que hacen es pintar. Eso sí, pero en la unidad 5. Aún estamos en la unidad 4. Son todas las posibilidades que yo tengo. ¿Por qué recibe ese nombre de posibilidad de consumo? Lo que sucede, chicos, es que las posibilidades de consumo son todos los elementos que están dentro de, digamos, de mi conjunto de bienes. Por ejemplo, ¿qué combinaciones puedo hacer acá para, digamos, gastar los 800 pesos que yo tengo en mano? Eso es lo que quiere decir. Entonces, todos estos puntos me dan esa respuesta. Son todas las combinaciones que yo puedo hacer en ese instante. Es decir, por ejemplo, ¿qué sucede si, a ver, para que se entienda, los que van copiando, este punto que está acá es 5, 0. Este punto que está acá es 0, 10. ¿Sí? Ahora, yo acá tengo infinitos puntos, o sea, son todas las posibilidades de consumo, o sea, por eso se le llama recta de posibilidad de consumo. Son todas las combinaciones que yo puedo hacer o que puedo reemplazar en mi ecuación presupuestaria. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo tomo este punto 5, 0 y lo reemplazas acá? ¿Qué pasa si A vale 5? ¿Cuánto te da 160 por 5? Te da 800. ¿Qué me quiere decir? Si yo en ese instante decido comprar 5 unidades del bien A, ya no me alcanza dinero para comprar alguna unidad del bien B. Eso es una posibilidad de consumo. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo este punto que está acá? ¿Qué me dice? A vale 0, B vale 10. Ahora,
80 por 10, 800. ¿Qué me quiere decir? Que si yo compro 10 unidades del bien B, ya no tengo guita para comprar unidades del bien A, porque este es cero. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero comprar 4 unidades del bien A? Ok, entonces por acá será el punto. Ponerle que acá estén 4. Muy bien. Y entonces, si yo compro 4 unidades del bien A, ¿cuántas unidades del bien B puedo comprar? ¿Quién me da esa respuesta? Este para ordenado. Que no sé cuánto vale en este eje, ¿sí? Tendría que hacer la operación. Eso es lo que me quiere decir. Son todas las combinaciones que yo puedo hacer en ese instante, al momento de la compra. Y son infinitos. Ahora te preguntarás, pero Isaías, en esta recta yo también tengo valores como el 4.1, 4.2 y como que no tiene sentido. Yo no puedo decir voy a comprar 0,5 unidades tal bien. Ok, ok, está bien. Solamente se trabaja con valores enteros. Pero en esta parte de la unidad 4, ¿sí? Como que, digamos, lo trabajas por el momento con todos esos valores, ¿sí? Por el momento. Ya en la unidad 5 somos un poco más estrictos. Pero lo que se quiere de la unidad 4 es que se entienda esa parte, ¿sí? Obviamente tiene que trabajarse únicamente con valores enteros. Bien, quise hacer esa aclaración para que se quede claro, ¿sí? Entre que vamos haciendo, vamos explicando cosas por cosas. Bien, espero que se haya entendido esta parte, chicos. Recta de posibilidad de consumo. Ahora vamos con la pregunta C, 25C. Aún no culminamos la pregunta 25. La parte C nos dice, ¿cuál es la cantidad máxima de bienes B que el consumidor puede adquirir con su ingreso sin adquirir ningún bien A? Creo que ya lo habíamos respondido, ¿sí? Vuelvo a repetir. ¿Cuál es la cantidad máxima de bienes B que el consumidor puede adquirir con su ingreso sin adquirir ningún bien A? ¿Cuál es la cantidad máxima que puedo comprar el bien B sin adquirir ningún bien A? Esa respuesta te lo da la recta de posibilidad de consumo. Tendrás dos opciones. Lo podés sacar de la ecuación presupuestaria o directamente de la recta de posibilidad de consumo, que está en forma segmentaria. La respuesta es 10, porque cuando yo lo llevo a forma segmentaria, yo considero este valor y el otro vale 0. Se trabaja de esta manera. Entonces la respuesta sería 10. Porque estos valores que están abajo siempre me dan la cantidad de máximas. 10. No hay nada más que resolver. Directamente de lo anterior sacamos la respuesta. Vamos con el ejercicio 26. Vamos a reforzar toda esta parte. El ejercicio 26 nos dice, el plano balance que contiene todos los presupuestos que tiene un gasto de 3.000, gasto, o sea, mi ingreso de 3.000 para la adquisición de 3 bienes. Vamos a ver cuántos bienes. En este caso trabajan con X, bien X1, el bien X2 y el bien X3, que es lo más habitual. Escrita en forma segmentaria. Observen lo siguiente, me dan en forma segmentaria. X1 dividido por 6 más X2 dividido por 15 más X3 dividido por 10 y esto vale 1. 6, 15 y 10. Observen esta ecuación antes de continuar. ¿Qué información nos está dando? La cantidad máxima del bien X1 que yo puedo comprar es 6. La cantidad máxima del bien X2 que yo puedo comprar es 15. La cantidad máxima del bien X3 que yo puedo comprar es 10. Esa es la información que te da. Bien.
la primera parte que nos pide, nos dice representarlo, es decir, te pide graficarlo. Ahora uno se pregunta, pero yo tengo 3 bienes, eso involucra R3, ¿sí? R3. Lo bueno de esto es que el gráfico es igual para todos. Ahora, vas a construir un sistema tridimensional. Recuerden que el sistema tridimensional se grafica de esta manera. A esto lo vamos a llamar x1, a esto x2 y a esto x3. Si querés cambiarle el orden, no hay problema, ¿sí? Si lo querés cambiar, no hay problema. Por mí no hay problema. 6, 15, 10. Lo que van a hacer ustedes es unir esos puntos en forma de segmentos. Listo. Ya tenemos el gráfico. Ahora, si ustedes recuerdan, la pregunta 26 nos decía el plano balance. ¿Por qué en este caso nos dice plano balance y en el ejercicio anterior nos mencionaba recta de posibilidad de consumo? Me olvidaba decirles algo. Posibilidad de consumo y balance es lo mismo, ¿sí? En este caso nos dice plano balance. Plano porque estamos en R3. En el caso anterior nos decía recta porque estábamos en R2. Esa es la diferencia, nada más. Ya tenemos el gráfico. Voy a escribir acá lo siguiente. Plano balance es igual a decir plano de posibilidad de consumo. Plano de posibilidad de consumo. Listo. Y observen nuevamente que todos estos puntos que están acá son posibilidad de consumo. Obviamente acá nos figura infinitos puntos, pero en la realidad sabemos que... Profe, ¿Te escucho? tengo una pregunta. Recta de posibilidades de consumo y plano de posibilidades de consumo es sinónimo. Sí, lo que pasa es que en el caso, en el ejercicio anterior se mencionaba recta porque estábamos en R2, es decir, eran 2 bienes. Ah, ok. Ahora sí entiendo. Gracias. De Gracias. nada. Bien. Vamos a la parte B que nos dice escribir la ecuación presupuestaria. La parte B nos pide hallar la ecuación presupuestaria. Y recuerden que la ecuación presupuestaria tiene este diseño. Ojo que estamos en 3 bienes, es decir, en R3. Esta es la ecuación presupuestaria, donde yo tengo que conocer los valores del ingreso y de los precios. De los bienes, no, porque juegan en ese momento. ¿Sí? Se puede cambiar en ese momento. ¿Cómo llegamos acá? Y vamos a llegar desde acá, desde el plano balance o del plano de posibilidad de consumo. Observen, yo tengo x1 dividido por 6 más x2 dividido por 15 más x3 dividido por 10 es igual a 1. ¿Cómo vamos a llegar a este diseño? De forma inversa. El ingreso es de 3.000, entonces multiplicas acá por 3.000 y acá también por 3.000. Y observen, de esa manera vamos a llegar a la ecuación presupuestaria. ¿Sí? Entonces, acá vamos a multiplicar. Acá nos va a quedar 3.000
dividido por 6, más 3.000 dividido por 15, más 3.000 dividido por 10. Y acá nos va a resultar 3.000. ¿Cuánto nos va a dar 3.000 dividido por 6? 3.000 dividido por 6, 500. Entonces, esto es 500 por x1 más 3.000 dividido por 15. ¿Cuánto nos va a resultar? 200. Esto es 200 por x2. 3.000 sobre 10, 300. Observen, chicos. En esta ecuación conozco cuánto es mi ingreso, conozco los precios, pero no los bienes que voy a comprar en ese instante. Esa es la ecuación presupuestaria. Y es lo que nos pide. ¿Y por qué no se puede escribir acá el valor de las cantidades de bienes? No, porque se juega en ese instante. Y bueno, todas las opciones lo puedo visualizar en el plano balance, en el plano de posibilidad de consumo. ¿Qué más nos pide en este ejercicio? La parte C nos dice hallar el vector de precios. Bueno, creo que ya lo habíamos calculado. Entonces el vector de precios, observen, ¿cuál es? 500, 200, 300. Listo. Lo sacamos directamente de la ecuación presupuestaria. Lo que tienen que ustedes visualizar de todo esto, o las conclusiones, lo dejo para que termine de copiar. El ejercicio concluyó, ¿sí? Ya tenemos resuelto el ejercicio. Sacando algunas conclusiones. Cuando estamos en R2, se habla sobre plano balance, que es lo mismo decir plano de posibilidad de consumo. Cuando estamos en R3, se habla sobre... perdón, creo que me confundí. Cuando estamos en R2, hablamos de recta balance, y cuando estamos en R3, plano balance, ¿sí? Esa es la diferencia. Ahora, cuando yo te doy, digamos, una ecuación en forma segmentaria, ¿sí? Para llegar, digamos, a la ecuación presupuestaria, lo multiplicas por el valor de ingreso. Y viceversa. Si yo te doy también de la ecuación presupuestaria, yo también puedo llegar a la ecuación segmentaria. Únicamente dividiendo por el valor del ingreso. Bien, chicos. Acá Zoom me está informando que me queda muy pocos minutos. Cortamos y regresamos en 5.